Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos una vez más al programa más chafa, La Cueva del Metal, el único canal que pasa la basura más sobresaliente del hard rock y heavy metal. Metalhead, con el mismo gusto de siempre, los saludamos aquí en su espacio conocido como La Cueva del Metal. Su amigo Víctor delante de sus pantallas, como siempre, donde quiera que nos veamos, así nos saludamos. Y bueno, en este episodio que sigue siendo un poquito de conciencia o cultura o el por qué ciertas carencias que llegamos a tener a veces nosotros como coleccionistas o como melómanos dentro de nuestra colección exquisita de discos, de álbums, de LPs, de cassettes, de revistas, videos, etcétera, etcétera. Pues hay una etapa en la que a lo mejor nosotros nos aportamos un poquito de esa hermosa música que viene siendo el heavy metal, pero todo tiene una razón de ser y no tiene que ver nada con el hecho de que pues vayas creciendo, que vayas estudiando de la secundaria, junior high, al college, universidad, todo eso, o que te cases, que busques un empleo, sino muy a veces viene siendo por el ambiente social que nos llega a nosotros a circunscribir dentro de una sociedad. Pues resulta que la música no queda exenta de eso y desafortunadamente para muchos de nosotros como melómanos o coleccionistas pudiéramos llegar a tener un pequeño freno en nuestra colección, en nuestros gustos, porque viene siendo la música algo que nos deja de llamar la atención y no precisamente porque tenga el mismo ímpetu, sino porque va tomando otra dirección. Para todos nosotros que nacimos a mediados o principios de los 70 y llegamos a los 80 con 15, 16 años, por ejemplo, en mi caso 14 años cuando explotó el heavy metal en 1984, aunque ya llevaba un poquito antes en 81, 82, nos hicimos a una cultura, a una conciencia, a un estilo de música al cual muchos de nosotros nos negamos a cambiar o tratar de evolucionar. Y eso precisamente ocurrió con la llegada del llamado grunge a casi finales de los 80s, principios de los 90s. Todos sabemos y la industria y los mismos artistas lo reconocen que ese momento, ese periodo de la llegada del llamado grunge o música alternativa a la industria, a la sociedad, a nosotros como pues ahora sí que Metalhead, pues nos llegó a patear muy duro. Y aquí hubo de dos sopitas: o aceptabas el grunge y seguías con toda esa corriente y con todos sus artistas que sí llegaron a impactar a muchos jóvenes y hasta el día de hoy, o definitivamente decías no gracias, yo me bajo del barco o me quedo con la música que yo escuchaba anteriormente. Exactamente, yo creo que así le ocurrió a las personas que habían crecido a mediados de los 70s, principios de los 80s y que llegó el heavy metal. Pues fue como un balazo en la nuca para esas personas, porque realmente no lo llegaron a aceptar, consideraban que el heavy metal era mucho ruido, nuestros mismos padres decían que era mucho ruido, la sociedad, el gobierno, al menos en Estados Unidos, decían que era perversa, maléfica esta música, que llegaba a corromper a la juventud. Ahí tenemos a esta Susan Baker, a Tipper Gore, ahí a mediados de los 80s en el PMC, las aburridas esposas de Washington, como todas las conocemos. Y sin embargo, muchos de nosotros seguimos coreando esa estrofa de Twisted Sister: You can't stop rock and roll. Sí, no puedes parar el rock and roll. No podías parar el rock and roll a finales de los 80s, incluso la llegada con el llamado grunge. Pero muchos de nosotros no lo aceptamos. Y tan no lo aceptamos que cuando empezó a llegar una nueva tendencia que era el new metal, pues mucho menos lo llegamos a aceptar. Porque en mi colección va a haber muchas faltantes. Y cuando digo faltantes de artistas me refiero a un periodo muy considerado, desde casi 92, 95 hasta casi 2005 o por ahí aproximadamente, porque precisamente llegaron estas corrientes del llamado grunge o el new metal después, que me parecieron realmente pues nada agradables a mi persona. Pero cuando alguien me preguntó hace poquito de dónde había surgido el new metal, por ejemplo, y que si había algún antecedente, sí me puso a pensar un poquito y por eso saqué esta pequeña lista
de comentarios porque tuve que ir analizándolo un poquito a poco. Pero cuando alguien me pregunta abiertamente qué es el new metal, le tengo que decir que es una música de metal alternativo para impactar a una generación a mediados de los 90s a los 2000s. Es decir, si tú eras una personita que habías nacido más o menos a mediados de los 80s o principios de los 90, muy posiblemente cuando llegaste a los 15 años en 2005, 2003, por ahí, sí te haya gustado un poquito escuchar toda esa música que estaba sonando porque era contemporánea realmente a tu edad, a tu música. A lo mejor tú escuchar a Iron Maiden decías pues nada más por el impacto de las remeras, las portadas, igual y sí, o porque mis tíos lo escucharon o lo escucho yo desde chiquito en casa y por eso te pudiste haber familiarizado un poquito con el heavy metal, digamos, tradicional de los 80s, pero lo tuyo era empezar a abrazar otro tipo de corriente, lo que era precisamente la música alternativa, porque a lo mejor familiares tuyos, hermanos mayores, escuchaban entonces ya a Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, música que llegó más o menos a principios de los 90 y que a lo mejor tú tenías entre unos 8, 7, 10 años y puedes tener el buen recuerdo de escuchar a Nirvana, a Temple of the Dog, a Soundgarden, por citar ahorita algunos, y muchas otras corrientes más del llamado grunge, Dinosaurius Jr., L7 y many more. Pero por eso cuando llegó el new metal, tú tenías la fusión de dos corrientes, lo que era un metal, digamos, alternativo, que pudiera haber sido lo primero de Metallica hasta el álbum negro, y después ya otro tipo de música como Soundgarden, me atrevo a citarlos en este momento, pero decías, yo quiero algo más, y ese algo más llegó precisamente con tu generación. Ahora, este tipo de músicas del new metal para mí era precisamente eso, un licuado. Metían en una mezcladora, en una blender, en una licuadora esos grupos, los batían y salía precisamente algo de lo que se llegó a conocer después como new metal. Ahora, para la industria pues era un producto que vendía muy bien, porque pues era una fórmula que ellos estaban dándose cuenta que podía funcionar. De alguna manera alguien había dicho, es que el heavy metal parece ser que a nadie ya más le importa. Estos jóvenes que crecieron a principios de los 80s, mediados de los 70s, ya están trabajando, ya se casaron, ya tienen hijos, ya tienen que pagar impuestos. ¿Qué les va a gustar seguir escuchando a Judas Priest, a Saxon, Iron Maiden? Nada. Hay que pensar en la nueva generación y que ellos tengan sus nuevos exponentes. Y ahí fue donde a muchos de nosotros que andábamos entre los 17 a 21 años, por decir algo, con la llamada del hair metal y todo lo que era el nuevo metal, digamos ya un poquito glamour de hair metal o también heavy metal, lo fueron enterrando poquito a poco y dejaron que bandas como Nirvana, como lo que era Pearl Jam, Soundgarden, empezaran como que a subir un poquito de tono. Pero cuando alguien me preguntó ¿y de dónde surgió así de manera espontánea o autogestiva el new metal? La respuesta es no. Sí existían unos antecedentes y eran antecedentes que a mí no me gustaban, esas combinaciones que se hacían en aquellos entonces. Y precisamente de estos semilleros tenemos a Aerosmith con Run DMC cuando sacan la canción de Walk His Way en 1986. Y ahí está el video, y me parece una mezcla extraña porque yo consideraba a Aerosmith algo más respetable, como para tratar de hacer esas combinaciones con este tipo de bandas que eran como de rap en aquel entonces, como precisamente era Run DMC. Pero después aquí tenían a un productor que también esto tiene que influir mucho, que era Rick Rubin, y que le sugieren en un determinado momento a otro buen guitarrista de thrash metal, y ahí fue donde empezó todo y se siento yo por el caño, porque agarra a Kerry King y le dice que ayude con un riff a los Beastie Boys, con una canción que se llamaba No Sleep Brooklyn en 1987.
Y cuando yo me enteré de esa noticia dije como que se está empezando a amalgamar una tendencia, una corriente con algo que no tiene nada que ver. Yo espero que esto no vaya a progresar y desgraciadamente así fue. Tan así que fue un éxito que se reían precisamente en esta canción No Sleep Brooklyn en 1997 que el glam metal realmente no tenía futuro. Y ellos dijeron, la industria, así pues vamos a comprobar lo que no tiene futuro, les ayudamos un poco. Y fue cuando surgió precisamente el grunge o rock alternativo, como lo llegué yo a conocer aquí en México. Pero había otros grupos que sí andaban por ahí y yo los escuchaba por ahí en una estación de radio que se llamaba Rock 101. Beastie Boys con la de You Need a Fire. For You Right, for the Party. ¿Cómo me acuerdo de esa canción? Pero no me latía para nada Beastie Boys. Y sin embargo, influyeron mucho a Slipknot y a Korn. Y que llegaron después a hacer un cover de ellos llamado Sabotage en 2015. Y se dicen, ay, ¿te acuerdas cómo nos influyeron los Beastie Boys? Y yo digo, no es posible. Esta canción ellos la tocaron precisamente con Slipknot en un Live at London en 2015, perdón, y pues la verdad yo digo, bueno, pues ahora como que esto tiene sentido. Ya venía teniendo como una semillita que fue creciendo y la dejamos crecer muchos heavies realmente al permitir que eso en la industria estuviera funcionando. Pero bueno, los heavies como nosotros no íbamos a agarrar y apagar la televisión de MTV, ¿no? O sea, ellos tenían sus propios marketings o maneras de ser, pero sí hay otros que realmente me sacan de onda. ¿Y saben por qué me sacan de onda? Porque eran bandas de thrash metal o de, en este caso, hardcore, como llegué a conocer yo, por ejemplo, Anthrax. Y Anthrax yo no sé si sea por el rollo que son neoyorquinos y tienen ahora sí que una vorágine de múltiples culturas ahí en la ciudad. Y resulta que en 1987 ellos sacan la canción de I'm the Man y con Public Enemy en 1991. Y yo decía, es que ellos fueron, creo que los culpables de influir a Korn, a Limp Bizkit, a muchas bandas más que andan por ahí ahorita que seguiré citando. Y esta canción yo me acuerdo, y precisamente por eso tengo esta revista aquí en mis manos, que es la Rip Magazine, porque esta era la revista más fiel para mí de leer, más que la Hit Parade o la Circus o Cream, cualquier otra revista internacional. Y publicaron un anuncio así como este de Aerosmith, de ellos, de Anthrax, de Attack of the Killer Bees en 1991. Y yo decía, este álbum, ¿qué tan bueno sonará? Y dejé que uno de mis amigos, precisamente Alexander Amel, comprara ese álbum y no me gustó. Y sobre todo esa canción de I'm the Man y cómo la decía precisamente el buen Joe Belladonna en aquel entonces. Yo dije, no, se me hace que Joe Belladonna vamos a tener que echarlo fuera de esta banda porque está mandando al carajo a Anthrax. Y bueno, no fue necesario que yo lo mandara, él solito se salió por diferencia, yo creo, de opiniones, pero Scott Young, bien que le gustaba todo eso, después meten a John Bosch y no, sigue yendo como para abajo. Anthrax no se llegaron a levantar, pero eran por este tipo de situaciones. Yo creo que más adelante retomaron el rumbo y llegaron a establecerse con los clásicos que ya conocemos. Ahora, hay otro fulano que sí me sacaba mucho de onda por el look que tenía en la banda. Incluso ahí estaba Mike Bourdin y estaba otro gran guitarrista en Faith No More junto con Mike Patton. Y Mike Patton llega a tener, además del Faith No More, su proyecto de Mr. Bungle. Y sacan canciones entre rap y que yo no les agarraba la onda por ahí del año 89, 91. Creo que escuché yo la de Epic, la canción esta que viene en el álbum de Real Thing. Y que tiene ese como rap, no me gustaba. Y Mr. Bungle con la canción de Travolta, pues menos. Y la anunciaban precisamente mucho a Mr. Bungle en estas revistas de Rip Magazine. Y es ahí donde yo dije, no, el metal está cambiando, se está yendo en una dirección muy extraña y yo voy a dejar
de escuchar precisamente el nuevo metal, new metal, como llegó a ser bautizado, porque ya no me gustaba mucho. Pero incluso hay gente que sí le influye, por eso sigue en esa línea, como viene siendo el guitarrista de Korn, que se siente muy influenciado por Mike Patton. Ahora, hay otro Oasis por ahí y hay otra banda que también no me gustaba mucho, que era Suicidal Tendencies, y con el álbum Join the Army de 1987, yo digo, qué asco de bandas, cómo les están permitiendo salir. Y ellos salían muy comúnmente aquí en la revista, en la Rip Magazine. Y yo dije, pues aquí hay una de dos, yo creo que voy a dejar de comprar la Rip Magazine o voy a dejar de comprar rock, porque esto se está yendo por el caño. Y siguen saliendo bandas, porque yo seguí comprando la revista Rip, precisamente, que era la que me parecía un poquito más seria. Y viene Primus, Nine Inch Nails que sale, y también unos incipientes que eran los Red Hot Chili Peppers. Y Red Hot Chili Peppers tienen esa canción y ese álbum grande de 1992 que se llama Bloodsuck Magic. A mí no me gustaba para nada los Red Hot Chili Peppers, pero había una generación que venía creciendo detrás de mí y 15 años detrás de mí, y le empezaba a gustar realmente este tipo de música. Anthony Hopkins, por ejemplo, llegó a ser un frontman demasiado carismático para ciertas mujeres de esa época. Chiquillas, me refiero a adolescentes, a pequeñas jóvenes de 21, 23 años. Y les encantaba mucho el estilo. Hay que recordar que en 92 ellos salen en la entrega de los MTV Music Awards y tocaba también Metallica, Enter Sandman, pero salen ellos cantando esa Get It Away Now. A mí como me chocaba esa canción de los Red Hot Chili Peppers, pero a mucha gente ese tipo de artistas sí que les empezaban a gustar muchísimo. Ahora, ¿qué escuchaban los jóvenes americanos entonces ya establecidos a mediados casi de los 90s, a principios de la primera década de los 2000? Pues precisamente a todos estos que llegaron a ser gestados en aquellas primera década o mediados de los 90s, que era Korn, Limp Bizkit, que no me gustaba para nada el estilo de este amigo que sale con su gorrita cantando y todo el rollo. No, Fred Durst, no me gustaba, pero para nada el estilo de Limp Bizkit. Y pues bueno, ahí andaba Avril Lavigne, una chica que comenzaba a patear algo duro con un look entre punk, happy punk, que también eso también me pareció una patada de cos de caballo en el hocico, porque ¿cómo dicen happy punk? ¿De dónde viene ese término happy punk? Y bueno, venía Metallica con un mal obrado San Anger, además de unos Load y Reload, que ya comenté que no me gustaron, pero por ahí empezó el mal rollo. Metallica se cortan el pelo y qué bárbaros. Parecía ser que empezaban a entrar en la línea por sugerencia de su misma compañía para poder tocar pues ese new metal o caerle bien a la nueva generación que estaba muy entusiasta por querer escuchar pues a Metallica, pero Metallica, un nuevo Metallica. Por eso después del álbum negro, para mí Metallica empezó a irse como que un poquito en decadencia. Y lo mismo ocurre con Megadeth. Megadeth al día de hoy yo veo que muchos jóvenes usan remeras de Megadeth, igual de Metallica, como si usaran de Nirvana. Y son alineaciones y bandas que tienen ahorita 30 años en el gusto, digamos, de una nueva generación después de 90, 91 en adelante. Tanto el Rust in Peace de Megadeth, que salió por ahí de 91, o el álbum negro de Metallica, también por ahí de 91, 92, llegan a impactar a esa nueva generación y los toman como propios, además de todos los álbumes que vienen después de Megadeth o de Metallica, que realmente los heavies, como un servidor, ya no escuchamos, ya no compramos. El de Babylon, por ejemplo, de Megadeth, por ejemplo. ¿Cuál otro te puedo decir? Bueno, el último ya de Megadeth, el Dystopic, ya no lo compro para nada.
Y surge otro fulano que también llama la atención poderosamente de esta juventud, que es Marilyn Manson. Hay otra banda que se llama Staind, The Offspring, Incubus, Rancid, Papa Roach, Green Day, Creed, Nine Inch Nails, El Niño. Y surge también por aquí uno que eran amigos de Metallica, los llamados Pantera. Y con sus álbumes de Cowboys from Hell, o no me acuerdo cuál es el otro álbum, pero muy bueno de ellos, el Southern Trendkill es otro, el de la mano, no me acuerdo el golpe de la cara, ahorita no lo traigo presente, Slipknot, Cold Chamber, System of a Down, y así llegan los 2000s con todo este vorágine de nuevas bandas que realmente abrazan a una generación y que empiezan a consumir todos los productos de ellos. Pero ¿qué creen? Metalheads como de mi tamaño no compramos absolutamente nada de este material. Ahora bien, tú me vas a decir entonces, ¿qué tienes aquí presente o qué discos nos quieres proponer? No. Les quiero enseñar, desafortunadamente, el impacto que tuvo este metal llamado alternativo o new metal, como decían. Para mí no era un metal, era un asco. Y gracias, yo me quedaba con el metal anterior. Pero gracias a la Metal Maniac, la revista, descubrí a los buenos Hammerfall. Y ellos me hicieron creer que todavía existía el heavy metal puro, real, o un poquito más extenso como el black metal de lo que vienen siendo los Dark Funeral, por ejemplo, por citar ahorita algunos. Y yo decía, ¿dónde estaban escondidos todos estos? Pues en Europa, en algún lado. Y ahí estaba el Wacken-Fest, y ahorita voy a enseñar algo al respecto de remeras, para que veamos cómo estas bandas y la industria sí están tratando de sacar adelante algo que a nosotros no nos interesa como Metalhead de la vieja escuela. Bueno, temática de los jóvenes, y que trataban todas las canciones que venían de todo esto, de desintegración familiar, de problemas de aceptación social y muchas cosas más. Cold Chamber tiene una canción que se llama Loco, y a esta habla sobre quejas, sobre divorcios, al igual que Papa Roach con sus canciones, sus tonos que llegan a tener. Ahora, por esa razón, yo no me sentí identificado jamás con ese tipo de música, porque hablaban de una problemática social y familiar de la cual yo no vivía. Yo me encontraba, afortunadamente, ya a mediados de mi carrera profesional. Yo ya había terminado la universidad, ya estaba trabajando, ya estaba tratando de vislumbrar mi futuro, y esos casi 15 años o 20 años me quedé sin escuchar música nueva, sin comprar álbums, nada de nada. Me aboqué a mi carrera. Pero entonces, ¿qué metaleros o rockers llegaron a apoyar este movimiento? Desgraciadamente, y lo digo así con capital letters, que Ozzy Osbourne intentó tener un revival a mediados precisamente o finales del siglo pasado, y creó los llamados Ozzfest. Y estos Ozzfest no incluían ninguna banda realmente interesante del heavy metal tradicional old school que nosotros conocíamos, sino también contemplando un posible marketing. Se trataron de codear con las bandas que llegaban a salir en este nuevo movimiento de new metal, y llegó precisamente en el año 2001, que es este primer volumen que tengo acá. Hay otros volúmenes de Ozzfest, pero se reunía con Black Sabbath nuevamente para tratar de hacer un show, una presentación. Y bueno, tenía también de invitados a Marilyn Manson, a Slipknot, a Papa Roach, Linkin Park, a Zakk Wylde, que estaba trabajando con su Black Label Society, Disturbed, Mudvayne, Drowning Pool, The Union Underground, OTEP, que también eran otros que empezaban a surgir, a Unplane, a Hatebreed, a Systematic, a Pure Rubbish y American Head Change. ¿Les suena a ustedes como Metalheads alguna canción de esta nueva escuela o este new metal? A mí ninguno de estos me sonaba, y cuando yo escuché este álbum pensé que iba a estar un poquito mejor, porque dije, dale una oportunidad al new metal, igual y hay algo rescatable.
me dio tanto asco que dije, aquí queda guardado. Y es uno que sí tengo como referente, pero no me llega a agradar. ¿Por qué? Porque cuando hablo con algún metalhead que le gusta el new metal, bueno, tengo estos referentes como para platicar un poquito y me ilustre. Compro el año siguiente, el 2002, Ozzfest de Live del 2002 precisamente. Dije, bueno, igual ya cambiaron un poco. No, seguía la misma corriente, con Ozzy ahora sí cantando Warpix. Igual aquí cuando tocaron la de Black Sabbath, tocaron The Wizard. Me parece muy buena canción, pero es lo único bueno que hay en este álbum. System of a Down, Rob Zombie, que también era otro que comenzaba a patear muy duro. Tenemos a POD con Outkast, a Drowning Pool, a Edema, Black Label Society, a Down, a Hatebreed, a Soil con Zakk Wylde de nuevo, a Flow, a quien es Tear Strike, a Pulse Ultra, y El Niño, que también eran otros que empezaban a sonar ahí un poquito y oírse en las revistas, y Andrew W.K. with Kelly Osbourne. Vaya, tenía que salir su chica. No, el rock, al menos en Estados Unidos y con estos Ozzfest, empezaban a darnos la impresión de que un buen festival como podía ser el Wacken o el Resurrection Fest tenía sus entreazules. Y las películas, desgraciadamente, no fueron la excepción. Y al final o a media película tú escuchabas unos riffs muy interesantes. Pero aquí viene Our Lady Space, Spangle, Heart Nova, Love Speed Love, Matthew Sweet, Joanna Hatfield, Tipping Daisy Yule, Audemars, Elastic, Aspen Hood y Graham Grimmer en de The Craft. Y tú decías, híjole, yo hubiera creído que la mejor canción era la de Love Speed Love, que es la que también salía en la serie de Charmed, y tengo el disco de Charmed, pero no patea nada duro. Y en este otro álbum de Litter y The Crystal Method, Marilyn Manson, Low Orbital con Kirk Hammett, Korn y otra banda participando, Metallica con Digi Spunky, Starving, Henry Rollins y muchos otros más. Tú decías, estas bandas de metal están tratando de codearse con las nuevas generaciones, no llegan a ningún lado. Y llega este otro que también parecía muy interesante, la película de Matrix, y que también está Marilyn Manson, los Propelhead, Ministry, Rock D, Metal Memphis, Lunaticon, Prodigy, Deftones, Hive, Monster Magnet, que tocó con Kiss en una de esas, un desatino, y también con Metallica, y Rage Against the Machine. Tú decías, estas bandas realmente van a sobrevivir después de un siglo. Y después tenemos este otro de sé lo que hicieron el verano pasado, con Kula Shaker, Tip of Negative, The Offspring, Green Apple, L7, Soul Asylum, Toad and Wet Spooky, Hockey Movies, Adam Cohen, Flick, Our Lady Space, The Dime Papers y Southern Culture on the Ribs. Lo único bueno, entre comillas, de esta película es, en mi opinión, pues las chicas, porque todo lo demás es un asco. Y una película que nos metía también dentro de lo que eran los góticos o los vampiritos era precisamente de la Reina de los Condenados, The Queen of the Damned. Even Gwen Static, David Stern, Chester Bennington, Deftones, Marilyn Manson, Papa Roach, Go Ahead, Disturbed, Static X, Air, DR Seal, Tricken y Needle Knives. Vaya todo lo que llegamos a tener que soportar en el cine en la época de los 90s hasta casi los 2005, 2010, no sé. Entonces, en conclusión, si tú me dices, oye, ¿hubo algo que te gustara de la época o el new metal actual? Realmente no. Y desgraciadamente precisamente boutiques de discos, como venía siendo Mix Up, nos vendían las revistas y nos decían, compren, van a ver qué gran disco que viene acá de los buenos Limp Bizkit. Pues no, realmente no lo quería. Y si querías escuchar música vernácula o en español, te encontrabas toda esta calamidad. Por esa razón es que yo en lo particular no llegué a comprar ni a consumir mucha de esta gran música, entre comillas.
de principios del siglo o finales, mediados del siglo pasado, porque realmente no me parecía genuina, auténtica. Pero si ustedes crecieron en ese inter de tiempo, pues les deseo que al día de hoy sigan disfrutando su música, porque estos festivales, como por ejemplo Wacken, precisamente, y esta es mi remera del año 22, miren a quién tiene casi de headliner a Slipknot, pero hay otras bandas por ahí como Limp Bizkit que también están aquí citados y otras más que alcancé a ver por aquí y yo digo, no es posible. At the Gates, por ejemplo, y no, me parece realmente que precisamente Wacken está observando que una generación como la mía se está quedando ya menguada y quiere seguir retomando ese comercio y que le deja mucho buen dinerito, pues para seguir adelante. Hace unos años, esa fue del 92, de 2022, pero esta que fue del 2014, también estos Metallica, como te digo, y eran parte de una celebración ahí en el Heavy Montreal, pues llegan a tener a The Offspring aquí también con ellos, interpretando el álbum Smash, Lamb of God, Bad Religion, ¿quién más viene por aquí? Hatebreed, y pues varios que yo digo, no es posible. Y las nuevas generaciones que estén yendo precisamente a un candelabro, se van a encontrar con una nueva generación de bandas de heavy, de thrash, de metalcore muy interesantes, y a lo mejor eso será lo único que mantenga viva la llama para gente de mi generación, pero como yo se los he dicho en otros episodios, no estoy muy metido en lo actual, pero sí lo escucho un poquito a veces con agrado. Desde luego, todo lo que era el Britpop y Radiohead, Paul, Oasis y demás bandas, pues no me llegaron a gustar, porque alguien me podía decir, pues escúchalas. Y mira, acá viene el soundtrack de Casi Famosos. Habíamos platicado de esta película hace poquito en el en vivo y otros más. Pero no, realmente estas bandas, estos grupos no me llegaron a gustar mucho. Yo te pregunto, Caramelos de Cianuro, Miss Mujerzuela, ¿te acuerdas tú de esta portada o de esta banda? Realmente yo no la escuché. Pero si tú la escuchaste, coméntame qué te gustaba y precisamente después les diré en otro episodio si estoy de ánimo, porque también el Vive Latino a mí no me gusta. Bueno, no es mi corriente la música en, ¿cómo se llama?, en habla hispana, aunque yo escucho más a artistas anglosajones. Lo mío en latín, pues no me gusta mucho el exponente de esos artistas, pero de eso hablaremos en otro episodio. Mientras tanto, sigamos refrescándonos con este día tan caluroso con una muy buena bebida refrescante y como siempre les decimos, hasta el metal.